Vamos a ponernos de pie para hacer una pequeña oración, a dedicarle al Señor este momento que vamos a tener de reflexión, de conocimiento de su palabra, en contacto con Él. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor y Padre nuestro, te damos gracias por el don de la fe, por habernos hecho hijos tuyos en el bautismo. Te damos gracias por el don de tu Hijo Jesucristo. Él nos ha revelado lo que hay en tu corazón de Padre. También te damos gracias por el don del Espíritu que desde nuestro interior nos mueve a buscarte, a servirte y nos vivifica para que no claudiquemos, para que no caigamos en el camino que cada uno de nosotros va realizando hacia ti. Te damos gracias por el don de ser hijos de la Inmaculada Virgen María, nuestra dulce Madre. A ella le queremos también encomendar la intercesión por todo el Congreso Eucarístico. Te pedimos que a través de esta charla puedas ayudarnos, podamos crecer en el conocimiento de lo que tú deseas para nosotros. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Tomen asiento, por favor. Los veo muy contentos, ¿verdad? El Padre Ángel nos ha dejado bastante contentos, ¿verdad que sí? Bueno, pues con esa alegría vamos a continuar nuestro camino en el Congreso con nuestro siguiente tema. Primero, antes que nada, las manifestaciones de fe son muy importantes. Así como un matrimonio crece cuando tú le dices a la persona que la amas, cuando la relación con tus hijos te estrecha más, cuando les dices que los amas, de la misma manera cuando nosotros profesamos la fe crece. Y cuando la fe crece, queridos hermanos, el conocimiento de Dios es más perfecto, más exacto, y todo eso redunda en que podemos amar más a Dios. Por eso la fe es importantísimo manifestarla. Y en el Congreso es eso, una manifestación de fe para crecer en dos cosas, en el conocimiento y en el amor a Dios. Y es ahí donde comenzamos nuestro tema, queridos hermanos. El tema al que nos vamos a dedicar en este momento es: lo reconocieron al partir el pan. Hablando de los discípulos de Emaús, ¿qué significa reconocer? Reconocer significa conocer de nuevo algo que no tenía muy claro. Encontrarme con algo que al inicio muchas cosas se me escaparon o no lo conocía bien. Reconocer significa pasar de un conocimiento vago, superficial, a un conocimiento sólido, profundo. Y eso es lo que experimentaron estos discípulos de Emaús. Entonces podríamos decir, vamos a dividir nuestro tema en tres partes, que he querido yo dividirlo así. La primera es el conocimiento, pero lo vamos a poner con minúscula y con, entre comillas, el conocimiento nuestro, humano, el que creemos que tenemos. Después, estos discípulos pasan de ese conocimiento al desconocimiento, y después del desconocimiento pasan al reconocimiento. Ese es el camino que vamos a trazar. Muy bien, vamos a comenzar con el conocimiento. ¿Por qué es importante que el ser humano conozca cada vez más a Dios? Hay una parte del Evangelio que a todos debería de llenarnos de entusiasmo y al mismo tiempo de preocuparnos. Dice el Señor: al que tiene mucho se le dará, pero al que tiene poco, hasta eso poco que cree que tiene, se le quitará. Ese es el punto de partida. Los discípulos de Emaús, queridos hermanos, no eran unas personas malas. Los discípulos de Emaús eran unas personas buenas que habían dejado su casa, que habían dejado su comodidad por ir a seguir a Jesús, a un maestro que había prometido algo, según ellos, la liberación de Israel. A eso iban estos discípulos de Emaús. Eran gente buena y esperaban la liberación de Israel como la mayoría de la gente que seguía a Jesucristo. Y es que, queridos hermanos, ¿quién no se iba a sentir motivado por la predicación de Jesucristo? La mayoría de la gente seguía a Jesucristo con muchísimo entusiasmo. Cristo era seguido, aprobado, admirado.
Veían sus milagros y todo mundo bien contentos, bien felices. Y hasta este momento los discípulos de Emaús, junto con todos los demás discípulos, queridos hermanos, estaban muy contentos. Viniste del cielo, eres el Salvador, te reconocemos como Salvador. Eres el Señor, estamos dispuestos a seguirte. Hasta aquí no había ningún problema. ¿Dónde comienza el problema? Hasta aquí los discípulos dirían: eres el pan que ha venido del cielo, eres la voz de Dios. ¿Dónde comienza el problema? ¿Dónde comienzan los discípulos a ese conocimiento leve empezarse a fragmentar hasta que llegan al desconocimiento, a la incapacidad de ver a Dios? Quiero ponerles aquí dos ejemplos, ¿verdad?, para que nos quede más o menos claro. Hay una parte en el Evangelio que los estudiosos le llaman la crisis de Galilea. ¿Qué significa la crisis de Galilea? En los primeros tiempos de Cristo, repito, todo mundo lo seguía. Bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los limpios de corazón, y toda la gente bien contenta. Hacía milagros, la gente bien contenta. Multiplicaba los panes, la gente bien contenta, porque ese era el nivel de conocimiento que tenían de Jesús. Pero llega un momento, queridos hermanos, en el que Cristo revela la siguiente parte: sí, soy el pan venido del cielo, soy la palabra de Dios, pero soy un pan que tiene que ser partido. Soy un pan que tiene que ser quebrantado. Soy un rey, un salvador que vino a sufrir y a dar la vida por todos. Y ahí, queridos hermanos, fue donde muchos de los discípulos vino el desconocimiento de Cristo. Y es que es así, hermanos. Todos los seres humanos somos un poco así. Nos encanta lo bueno, nos encanta la prosperidad, nos encantan las bendiciones de Dios, pero cuando vienen las pruebas de Dios, el dolor, el ser quebrantado, la cruz, el sufrimiento, la muerte, el ser humano como que se aturde y como que en ese momento dice: Dios no puede estarme pidiendo eso, Dios no puede estar en el sufrimiento, Dios no puede estar en el dolor, Dios no puede pedirme que me va a salvar por medio de una cruz. Dos ejemplos para ver cómo fue que llegó esta crisis. La gente estaba muy contenta con Cristo, porque multiplicaba los panes, porque hablaba de un reino, porque predicaba con sabiduría, porque curaba enfermedades. La gente estaba feliz. Pero hay un momento en el cual se desencadena esta crisis. En la multiplicación de los panes, al terminar ya de comer todos, lo quieren coronar rey. ¿Sí se acuerdan? Lo querían coronar rey. ¿Y Cristo qué hizo? ¿Sí se dejó coronar rey? No se dejó coronar rey, porque mi reino no es de este mundo. Cristo no quiso recibir el reino de manos de Satanás, cuando en las tentaciones le dice: tú arrodíllate y te voy a dar todo el reino. ¿Qué le dijo Cristo? No voy a recibir mi reino de manos de Satanás. Aquí eran los hombres los que le querían dar el reino. Te queremos nombrar rey, Señor. ¿Cómo ves? ¿Qué hizo Cristo? Mandó a sus discípulos y él no aceptó que lo coronaran rey. Ahí los judíos, el grupo de los discípulos, la multitud, empezó a decepcionarse de Dios. Ahí comenzó. Y nos dice, ¿verdad?, si leemos el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, que de ahí en adelante muchos ya no querían andar con él. Pero en este momento, ¿y qué fue lo que dijo Cristo? Les dice: el Espíritu es el que da la vida, la carne para nada aprovecha. No busquen las cosas de la tierra, no se desafanen, no se afanen en el alimento que perece. Busquen el alimento que les dará la vida eterna. Y al escuchar esto, muchos, los que seguían a Cristo con un conocimiento nada más de ellos, pasaron al desconocimiento y ya no lo reconocieron. Esta forma de hablar es intolerable. Nos vamos. Cristo voltea y les dice a sus apóstoles: ¿ustedes también se quieren ir? ¿A ustedes también los decepciona? Soy el Salvador del mundo.
soy el pan que ha venido del cielo, pero ¿a ustedes también los decepciona el hecho de que voy a sufrir? Pedro sale adelante y dice, solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién vamos a ir? Nosotros creemos y sabemos que tú eres el enviado de Dios. Pero en ese momento la multitud se va. Queda solamente los discípulos. Y de ahí en adelante, Cristo se dedica casi exclusivamente a sus apóstoles. Esa fue la crisis. Una multitud que pasa de un conocimiento de algo que creía tener, pasa a no tener nada. Hasta de eso poco que tienes se te despoja, dice el Evangelio. ¿Pero qué creen? Viene otro episodio que nos va a ayudar a entender qué fue lo que pasó en la mente de estos discípulos de Emaús. Porque la decepción fue general. Llega un día en el que ya, cuando Cristo solo se dedicaba a sus apóstoles, les dice estando en Cesarea de Filipo, ¿quién dice la gente que soy yo? Los discípulos le responden, los apóstoles, pues dicen que eres Jeremías, Isaías, alguno de los profetas. Y después le dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? San Pedro se levanta, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. ¿Qué le dice Cristo? Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque eso que te salió del corazón, esas palabras que dijiste, no vienen de ti, te las reveló mi Padre, o sea, por medio de ti habla Dios. Fíjense qué elogio tan grande le hizo Cristo a Pedro. Por medio de ti acaba de hablar mi Padre. Y por eso yo te digo, sobre ti edificaré mi iglesia, te daré las llaves del reino, ¿verdad? Todo lo que ates en la tierra, los poderes del infierno no prevalecerán. Y San Pedro feliz, hasta ahí, igual que la demás gente, cuando le daba pan, cuando daba milagros, cuando predicaba bonito. Pero después viene Cristo a decir, y sepan que vamos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre va a sufrir. Y hagan de cuenta, queridos hermanos, que cuando Cristo anunciaba esto, a San Pedro se le iba corriendo un velo y a los discípulos. Va a sufrir, va a ser rechazado, va a ser crucificado. Y el rostro de Cristo se les volvía borroso, velado, ya no podían ver. Y en ese momento desconocían. ¿Qué hace Pedro cuando Cristo le dice todo esto? Señor, a ti no puede pasarte eso. Y nos dice el Evangelio que lo tomó del brazo y se lo llevó a un lugar para convencerlo. Señor, no tienes que sufrir. Eso no debe pasarte a ti. ¿Qué le dice Cristo a Pedro? Apártate de mí, Satanás, porque tú no piensas como piensa Dios, sino como piensan los hombres. Fíjense, hermanos, aquí hay unas esfumaturas que podrían ayudarnos mucho para entender este texto. Hace un momento, Cristo le dice a Pedro, dichoso tú, porque por tus labios acaba de hablar el Padre. Y en este momento le dice, apártate de mí, Satanás. Tú no piensas como Dios, piensas como los hombres. Y es que en muchos momentos, queridos hermanos, pensar como los hombres es pensar como Satanás. Y no lo puede apartar. Esta decepción, queridos hermanos, era general en todos los discípulos que seguían a Cristo, pero no era definitiva todavía. Cuando todos lo seguían, vino el Domingo de Ramos y todos esperaban, vieron la manifestación, los vítores que le lanzaban al Señor y todos pensaron, yo creo que sí va a haber algo, ¿verdad? Yo creo que sí va a haber algo, ¿verdad? Eso que dijo del reino y a lo mejor lo decía para probarnos, pero yo creo que sí va a manifestar su gloria aquí en Jerusalén. ¿Qué pasó esa Pascua el Viernes Santo? Fíjense, Pascua, ¿qué significa? El paso significa paso. El paso de la muerte a la vida, el paso del pecado a la gracia, el paso de estar lejano de Dios a estar cercano, el paso de desconocerlo a conocerlo. ¿Qué pasó para estos discípulos? Los judíos esperaban que en esa fiesta de la Pascua Cristo manifestara su poder. No sé, ¿qué pensaban que haría? Por eso para el judío, para los discípulos, fue tan traumático ver que aquel que venía a liberarlos acababa preso,
ver que aquel que venía a salvarlos y a darles nueva vida, terminaba clavado en una cruz. Para los discípulos eso fue un shock tremendo. Y en ese momento del conocimiento, ese conocimiento pobre que les digo que tenían, porque los discípulos cuando les pregunta a Cristo de qué van hablando, ya en el camino de Emaús, le dirán, es que nosotros creíamos. Y eso que tú creías de Dios, eso que tú pensabas saber de Dios, siempre se termina cuando viene el drama de la cruz. Y en ese momento los discípulos caen en el punto más bajo de su desconocimiento del Señor. Por eso vamos a ver que el día de la resurrección en la mañana, Cristo se aparece a María Magdalena y ella no le puede ver. Se aparecerá en la tarde a los discípulos, a los apóstoles, tampoco lo pueden ver. Y se les aparece a los discípulos de Emaús y hay algo que vela sus ojos de tal manera que no pueden reconocerle. Hemos pasado pues la primera etapa, el conocimiento. Un conocimiento, hermanos, que no puede quedarse como está. Uno de los grandes problemas que nos encontramos siempre en la evangelización, yo sé que muchos de aquí están comprometidos en la evangelización, es la mayor parte de la gente tenemos fe de primera comunión. Tenemos la formación de la primera comunión, de la primera confesión, de la confirmación y hasta ahí. Bueno, preocúpate por conocer a Dios, por tener un conocimiento más elevado, porque si no, hasta eso poco que crees que tiene, se te quitará. Eso fue lo que le pasó a los discípulos de Emaús. Y se van tristes, alejados. Que nos decepcionen las drogas, queridos hermanos, era de esperarse. Que nos decepcione el alcohol, la fiesta, todo esto, era de esperarse. Que nos decepcione la felicidad buscada en el dinero o en los placeres, era de esperarse. Pero que me decepcione Dios. ¿Ustedes qué dicen? ¿Dios decepciona? A ver, díganle al que está a su lado, Dios no decepciona, díganle. Ahora díganle también al que está a su lado, te decepciona tu falsa fe. Pero Dios no decepciona. Entonces, ahorita vamos a pasar a la siguiente etapa. Ya quedamos que el conocimiento no basta, un conocimiento superfluo de la fe. Tarde o temprano se nos quita. Ahora viene la etapa del desconocimiento. Y ahorita yo quisiera tocar un tema, ¿verdad? A lo mejor un poquito candente, pero no importa. ¿Lo tocamos? Vamos pues a tocarlo. Hay un término que yo escuché por ahí, es mi propia interpretación, que se llama el postcristianismo. Soy postcristiano. ¿Qué significa postcristiano? Aquella persona que entiende que el tiempo de la religión ya pasó. El tiempo de seguir a Dios ya pasó. Eso de los mandamientos, eso era antes. Eso de los sacramentos, eso era antes. Eso del bien y del mal, eso era antes. Podríamos decir, queridos hermanos, que los primeros postcristianos eran estos dos discípulos de Emaús. ¿Cuál es la mentalidad postcristiana? La mentalidad postcristiana dice, lo que cuesta, lo evitamos. Lo que no me guste, lo quito. Lo que venga y me estorbe, lo quito. Lo que no sirva, me deshago de él. Y esta mentalidad postcristiana, queridos hermanos, aplicada a la moral, a la familia, a los hijos, a la sociedad, es devastadora. Y estamos en un tiempo en el cual existe una mentalidad postcristiana. Repito, lo de los discípulos de Emaús, lo que no sirve se quita, lo que decepciona se quita. Les decía de la familia. ¿Qué es la mentalidad postcristiana? No es necesaria la fidelidad, no es necesario casarse. Si te cuesta, sepárate. Si no puedes ser fiel, ¿para qué te esfuerzas? ¿Que te embarazaste? Pues aborta. ¿Que tienes instintos homosexuales? Pues síguelos, etcétera, etcétera, etcétera. Y en esta mentalidad, queridos hermanos, postcristiana, puede ser que estemos también algunos de nosotros o atacados. Ahorita que estoy hablando de esta mentalidad postcristiana, díganme sí o no, ustedes conocen un postcristiano. ¿Sí? ¿Sí? ¿Es verdad?
¿Cuál es esta mentalidad poscristiana cuando dice, es que la iglesia nomás vino a dañar las cosas? Es que pensar como cristiano nada más nos divide. Por eso, no hables de verdad. Habla de tolerancia, no seas intolerante. No hables de verdad. No hables de bien o no hables de mal. Cada quien sabrá cómo vive su vida. Y eso, queridos hermanos, es bastante nefasto. ¿A dónde nos lleva ese poscristianismo expresado cuando los discípulos de Maús abandonan a los apóstoles, abandonan Jerusalén y se regresan a donde estaban? Es una Pascua al revés. Cristo quiere pasarnos de la muerte a la vida. Esa decepción de Cristo, esa mentalidad poscristiana, quiere pasarnos de la vida a la muerte. Y es lo que estamos viendo en nuestro tiempo, queridos hermanos. Por eso es peligrosa la mentalidad poscristiana. Yo a veces escucho, y algunos jóvenes sinceramente con buen corazón porque no son malos, pero sin conocimiento desconocen a Cristo, no lo saben ver, me dicen, bueno padre, ¿y a usted lo de los homosexuales qué le importa? ¿Qué daño le hace? Déjelos. ¿A usted lo del aborto qué le importa? Déjelos, padre. Lo del matrimonio, ¿verdad? Déjelo. Y no es así, hermanos, no es así. La mentalidad poscristiana es el punto más alejado donde no reconozco a Dios. Antes tenía un conocimiento pequeño que lo perdí cuando Cristo me reveló qué quería de la humanidad. Salvarnos a través del sufrimiento, del dolor, y ahora no le sé reconocer. Hay una parte, ¿verdad?, en el capítulo 1 de la carta a los Romanos que me gustaría leerlo con ustedes y que define a la perfección lo que es el poscristiano. En efecto, habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron ni le dieron gracias como corresponde. Por el contrario, se extraviaron en vanos razonamientos y su mente insensata quedó en la oscuridad. Haciendo alardes de ser sabios, porque ahorita todos lo sabemos y de todo opinamos, se convirtieron en necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por imágenes que representan a hombres corruptibles, aves, cuadrúpedos y reptiles. Por eso, abandonándolos Dios a los deseos de su corazón, los entregó a la impureza que deshonra sus cuerpos, ya que han sustituido la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a las criaturas en lugar del Creador, que es bendito eternamente. Por eso Dios los entregó también a pasiones vergonzosas. Sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por otras contrarias a la naturaleza. Del mismo modo, los hombres, dejando la relación natural con la mujer, ardieron en deseos los unos con los otros, teniendo relaciones deshonestas entre ellos y recibiendo en sí mismo la retribución merecida por su extravío. Y como no se preocuparon por reconocer a Dios, Él los entregó a su mente depravada para que hicieran lo que no se debe. Están llenos de toda clase de injusticia, iniquidad, ambición y maldad, colmados de envidia, crímenes, peleas, engaños, depravación, difamaciones. Son detractores, enemigos de Dios, insolentes, arrogantes, vanidosos, hábiles para el mal, rebeldes con sus padres, insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Y a pesar de que conocen el decreto de Dios, que declara dignos de muerte a los que hacen estas cosas, no solo las practican, sino que aprueban y admiran a los que lo hacen. Esta lectura, queridos hermanos, al estarla repasando, no sé si ustedes ahorita que la escuchaban se les hacía como una descripción muy acertada de los tiempos que vivimos ahora. Nos creemos que lo sabemos todo y por eso cuestionamos todo. Y sí, desgraciadamente, los ídolos de nuestro tiempo son lo de siempre: el dinero, el placer, la imagen, y presumimos, dice aquí, lo que nos debería de dar vergüenza, y no solo toleramos que exista el mal, sino que hasta promovemos
a quien lo practica y a quien lo promueve. Tengo un compadre en México que me dice: oye, compadre, yo creo que estoy mal. ¿Por qué, compadre? Puedo pasarme hasta las 3 de la mañana viendo la serie del Chapo Guzmán, pero no puedo rezarte un misterio del rosario concentrado. Yo creo que ando mal. Bueno, cuidado, porque a lo mejor en nuestro corazón hay una chispita de poscristiano. Cuidado. Y a Dios le interesa mucho, queridos hermanos, que la humanidad, que los discípulos, que sus hijos amados no recorran este camino del abandono de Dios, del me decepcionó la religión, del mejor abandonamos todo lo que pueda oler a Dios, todo lo que pueda oler a mandamientos, todo lo que pueda oler a moral, lo vamos dejando mejor. Cuando leía el Evangelio de Maús, encontré esta frase, y en el Evangelio de Maús, en la Sagrada Escritura no hay nada puesto al acaso. Cleofás. ¿Han escuchado ese nombre? Cleofás, ¿verdad? Yo creo que nadie se lo pondría a su hijo, pero bueno, es Cleofás, ahí está el nombre de Cleofás. ¿Qué significa Cleofás? Repito, ninguna palabra en la Escritura está puesta nada más porque sí. Cleofás significa el honor del Padre, el honor de mi Padre. Y buscando yo, ¿verdad?, el honor de mi Padre Dios, buscando otras coincidencias en la Escritura, encontré esta: por el honor de tu nombre. ¿Qué es lo que a nosotros nos hace hijos de Dios? El nombre de cristianos que Él nos da en el bautismo. ¿Qué es lo que hace que tu hijo sea tu hijo? El apellido que le has dado, el nombre que le has dado. Entonces, por el honor de su nombre, Dios no va a dejar que sus hijos estén perdidos. ¿Dónde encontré esta cita del honor del nombre de Dios? En el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas y me guía por el sendero recto por el honor de su nombre. Dios no quiere que sus hijos, queridos hermanos, estén recorriendo un camino equivocado, estén recorriendo el camino de la Pascua al revés, de la vida a la muerte, que se estén haciendo poscristianos. Dios no lo quiere, porque repito, este es el punto más frágil donde el ser humano desconoce a Dios, lo desconoce. Por eso, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Y este salmo, queridos hermanos, se hace realidad perfecta en los discípulos de Maús. ¿Qué sendero más oscuro sino aquel que te lleva a alejarte de Cristo y volver a lo que estabas? Tu vida, los mandamientos del mundo, la vida, lo alejado de Dios. Cristo se hace el encontradizo con ellos. Quiere quitarles el velo que el sufrimiento y la pasión les puso. Quiere revelarles la gloria que el dolor, la decepción de Cristo les quitó. Y quiere revelarles la grandeza de su rostro que el amor por las cosas de la tierra les fue quitando de su corazón. ¿Qué es lo primero que hace el Señor cuando se los encuentra? Lo primero es, y empezamos aquí la siguiente etapa, el reconocimiento de Cristo. ¿Cómo reconocer a Cristo? Cristo es maestro. Y lo primero que dice es, a ver, ¿de qué vienes hablando tan apesadumbrado? ¿De qué? Lo primero que Dios quiere, queridos hermanos, para recuperar el conocimiento de Él, para que le podamos contemplar como es aprende a decir lo que tienes. Aprende a decirlo. Muchas de las charlas del Padre Ángel hablan de esto precisamente. Aprende a decir lo que le pasa a tu corazón. Dicen, ¿verdad?, que hay una regla entre los exorcistas que para poder sacar un demonio, lo primero que tienes que hacer es conocer su nombre. Así tú. Lo primero que tienes que hacer para que tu alma sea libre es aprende a decir lo que tienes. Estoy frustrado, siento miedo, tengo odio, me siento menos, estoy traumado, tengo pasiones desordenadas que me empujan a buscar cosas destructivas y negativas. Eso fue lo primero que el Señor les hizo a los discípulos. Saquen lo que traen, porque ustedes son hijos de Dios. Y Dios no va a permitir que su nombre
ande por ahí degradado en los caminos de la vida. Dios no los quiere por ahí rodando, Dios los quiere en su casa. A ver, ¿cómo dice el Padre Nuestro? Padre nuestro que estás en Él. Entonces, ¿dónde está nuestro papá? En el cielo. Regularmente el papá está donde es nuestra casa, ¿verdad que sí? Si mi papá está en el cielo, quiere decir que mi casa, ¿dónde es? El cielo. Por eso Dios no quiere que sus hijos se pierdan. Quiere poner los medios para que encuentren otra vez el camino hacia el cielo. Y es lo que les dice Cristo. ¿Qué es lo que tienen? Y empiezan a sacar los discípulos. Acuérdate siempre, para reconocer a Dios, lo primero que tienes que hacer es centrar en ti mismo y sacar todo lo que te impide conocerlo. Y el Señor va escuchando. Vas a reconocer a Cristo a través del conocimiento de ti. Lo que sientes, lo que temes, lo que deseas, lo que te decepciona, lo que no te gusta de ti, de la vida, de los demás, etc. Hay que aprender a decirlo. Siguiente paso para reconocer a Cristo. ¿Qué le dice el Señor? Pero qué insensatos son ustedes. Y hablando de las Escrituras, empezó a explicarles todo lo que se refería de Él. El Mesías tenía que sufrir para entrar en su gloria. Y comenzando por Moisés y pasando por los profetas, les explicó todo lo que se refería a Él. Otro paso en el conocimiento, en el reconocimiento de Cristo, queridos hermanos, es la lectura de la Sagrada Escritura. El ser humano, queridos hermanos, por sí mismo no se puede liberar del velo que le cubre a Dios. Necesita que Dios se lo vaya recorriendo, lo libere. Segunda cosa con la que nos ayudó es la Sagrada Escritura. Y algo que a mí me llama mucho la atención es cómo cuando Cristo les dijo, díganme todo lo que traen, hace una referencia a la confesión. La confesión es el primer paso para reconocer al Señor y alimentarme con la Sagrada Escritura es el segundo paso para reconocer al Señor. Pero ¿qué creen? No es suficiente. Hasta ahorita ellos ardía su corazón. La presencia de Cristo les hacía arder en su corazón cada vez que escuchaban la Escritura, pero aún no lo reconocían. Había algo que los dejaba ver, que no los dejaba ver. Y Cristo sabía dónde los llevaba. Llegan al final del camino y le dicen los discípulos al Señor, quédate con nosotros. Quédate con nosotros porque es tarde. Quédate con nosotros porque el ser humano, cuando vive sin ti, se pierde. Qué bonito lema del Congreso Eucarístico. Quédate con nosotros, Señor. Porque cuando tú estás, tenemos tu espíritu, tenemos tu ejemplo y podemos ser valientes. En cambio, si tú no estás, el corazón humano se hace pequeño. Tu voz se deja de escuchar y me aturden las voces de este mundo. Y eso me hace desconocerte. Quédate con nosotros, Señor, porque no quiero otra vez andar ese camino de la vida a la muerte. Yo iba con la esperanza, dicen los discípulos, que tú me pasaras de la muerte a la vida, de lo terreno a lo eterno. Quédate conmigo, no quiero recorrer más ese camino. Y Cristo, pues Cristo les hace el gusto a los discípulos, porque exactamente eso es lo que quería. Se queda con ellos y lo reconocen, se sientan a la mesa y lo reconocen al partir el pan. ¿Qué significa el pan quebrado? Si el grano de trigo no muere, queda infecundo. Pero si muere, si es triturado, si es quebrado, dará mucho fruto. La fracción del pan es como una rendija en la que alcanzamos a ver la eternidad. Que alcanzamos a ver que aquel que está en la Eucaristía es algo más que un profeta, algo más que un simple hombre. La fracción del pan. Cuando nosotros estamos en la misa y vamos a recibir la comunión, ¿cómo la recibimos? Fraccionada, ¿verdad? A Cristo lo vamos a encontrar siempre muerto, traspasado por nuestras ofensas, redimiéndonos con el dolor. Pero después, ¿qué pasa cuando se fracciona la hostia?
los que son observadores, se fijan, se corta un pedacito pequeño. Y ese pedacito pequeño, ¿dónde se deposita? En el cáliz, en la sangre de Cristo. En la cultura hebrea, la sangre significaba la vida. Un cuerpo sin sangre estaba muerto, y un cuerpo con sangre tenía vida. Entonces, ese pedacito que se pone en el cáliz significa el Cristo que vas a comulgar tú. Es el Cristo muerto, quebrado, en el pan fraccionado, pero resucitado, porque ha vuelto a la vida. Al unirse otra vez con la sangre, eso significa. Por eso los discípulos le reconocieron al partir el pan en la Sagrada Eucaristía. Pues bien, y llegamos de lleno al centro de nuestra predicación. ¿Qué es pues la Eucaristía? ¿Por qué tanto empeño, dice el Concilio Vaticano II, que es fuente y culmen de la vida cristiana? ¿Por qué hablar tanto de la Eucaristía? Porque es lo más importante que los seres humanos tenemos, que el cristiano tiene. El hombre, queridos hermanos, siempre busca a Dios. ¿Verdad que sí lo buscamos? Les tengo una noticia buena, ¿la quieren oír? Es que el ser humano no tiene que esperar a ir al cielo para ver a Dios. ¿Qué tiene que hacer para ver a Dios? Ir a misa. Eso es lo que tienes para ver a Dios. Solo tienes que ir a misa. En la misa encuentras al Cristo glorioso como está presente en el cielo. Así lo encuentras en la misa. Pero hay un velo quizá todavía que te deja verlo. Recórrelo con el velo de la fe. El hombre no tiene que esperar para ver la gloria de Dios. Simplemente tiene que ir a misa. Porque en la misa está el Rey de Reyes, el Señor de Señores. El mismo que predicó en Galilea, el mismo que resucitó a los muertos, el mismo que murió en la cruz y estuvo en el sepulcro, el mismo que caminó con los discípulos de Maús, ahí va contigo. Por eso ve a misa. ¿Qué me estás diciendo tú? Sí, te lo digo. Y ese Rey del cielo, cada vez que las palabras de la consagración son pronunciadas, se vuelve a ser presente en la tierra. ¿Qué es lo que me estás diciendo tú entonces? Que hombres mortales y pecadores pueden pronunciar las palabras de la consagración sobre materia terrenal, pan y vino, y convertirla en algo que no es terreno. ¿Sí? Me estás diciendo que hombres pecadores pronuncian las palabras de la consagración sobre materia terrenal y se transforma en Dios. ¿Eso es lo que me estás diciendo? Sí. ¿Tú crees que hombres mortales pronuncian ciertas palabras y el pan y el vino se transforma en algo increado que es Dios? ¿Quién crees que estos hombres son? Los sacerdotes son hombres mortales que necesitan confesarse, que son débiles, pero son hombres elegidos. Y por la imposición de manos de los obispos son transformados en hombres capaces de transformar una materia creada que es pan y vino, transformarla en el mismo Dios. Y esto, queridos hermanos, es la grandeza de la Eucaristía. ¿Y quién es Cristo? ¿Quién es el Cristo que está ahí? Cristo es el Hijo de Dios por naturaleza, que se hizo nuestro siervo por gracia, para que nosotros, siervos rebeldes por naturaleza, podamos por su gracia llegar a ser hijos de Dios por la eternidad. Eso es la Eucaristía, queridos hermanos. No hay misterio más grande. El ser humano se hace divino, se une a Dios cada vez que comulga. El ser humano no tiene que esperar a ir al cielo para ver a Dios, lo puede ver aquí cuando va a la Santa Misa. Y por último, ¿verdad? Quiero contarles, me platicaban que hace tiempo un niño que tenía síndrome de Down quería hacer la primera comunión. Entonces, como los catequistas no sabían si la podía recibir o no, le llevaron a este niño al obispo para que lo examinara, ¿no? A ver, y ya el obispo le dice: oye, mi hijo, al niño con síndrome de Down, ¿sabes tú quién está allí en la Eucaristía? ¿Quién está allí en el sagrario, verdad? ¿A quién vas a recibir cuando el día de tu primera comunión? Y el niño le responde: estaba en una catedral y arriba había un Cristo.
y abajo estaba el sagrario. Ahí parece que está, pero no está. Y ahí parece que no está, pero sí está. Ese es el resumen, queridos hermanos, de reconocer a Cristo al partir el pan. Muchas cosas en este mundo, crisáltama del cristiano es que busca a Cristo, que busca la felicidad, donde parece que está, pero no está. Y en la Eucaristía parece que muchas cosas no están, pero sí están. Ojalá que ese reconocimiento que tuvieron los discípulos al partir el pan, podamos presumirlo cada uno de nosotros. Acuérdate siempre cuando entres al sagrario, cuando entres a una iglesia, ahí parece que no está, pero sí está. Muchas gracias.